Bendiciones, qué gusto poder saludarlos en esta ocasión y permitir que la palabra de Dios pueda edificar nuestras vidas. En Mateo capítulo 7, del 7 al 12, dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando se detiene a considerar que Dios es infinitamente fuerte y que puede hacer todo lo que quiera y que es infinitamente justo y solo hace lo que es correcto y que es infinitamente bueno y todo lo que hace es perfectamente bueno y que es infinitamente sabio y sabe perfectamente que lo que hace es bueno y correcto. Es infinitamente amoroso y en toda su fuerza, su justicia, su bondad y su sabiduría, Él levanta el gozo eterno de los que ama hasta lo más alto. Cuando se detiene a considerar esto, entonces las generosas invitaciones de Dios a que le pidamos cosas buenas, con la promesa de que Él nos la dará, son increíbles. Esto significa que una de las grandes tragedias que tenemos actualmente es la poca inclinación que tenemos a orar. La invitación más grande que se nos extiende a nosotros e incomprensiblemente nos volteamos hacia otras cosas. Es como si Dios nos enviara la invitación al banquete más importante que se haya hecho y respondemos: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. O he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos y te ruego que me excuses. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Lucas 14, 18. Bueno, eso era en ese entonces, pero la oración que tenemos ahora es que Dios utilice esta palabra y que esas palabras de Jesús en Mateo 7 y la influencia de Dios en nuestra vida puedan despertar una nueva inclinación para orar. Esto que le pidamos a Dios mientras podemos estudiar este pasaje. Haremos esto, ¿verdad? Vamos a ver los motivos que nos invitan para orar y vamos a ver las promesas que tienen también estos motivos para buscar a Dios en oración y tener esa puerta abierta cuando le llamemos. 6 de estas motivaciones son explícitas en el texto y 2 son implícitas. Parece claro que el propósito principal de Jesús en estos versículos es motivarnos a orar. Él quiere que oremos. ¿Y cómo nos motiva? Nos invita a orar. 3 veces nos invita a orar. O podríamos decir que si lo escuchamos con amor, nos ordena a orar 3 veces, a pedirle lo que necesitamos. Es el número de veces que nos invita lo que captura nuestra atención. El versículo 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La repetición quiere decir: yo quiero que hagan esto, pidan al Padre lo que necesitan, busquen al Padre para la ayuda de lo que necesitan, llamen a la puerta de la casa de su Padre para que Él abra y les dé lo que necesitan. Pidan, busquen, llamen. Los invita 3 veces porque realmente quiere que disfrutemos la ayuda del Padre. Y nos hace promesas si oramos. Estas 3 invitaciones tienen promesas.
El versículo 7 al 8 dice, pedid, se os dará. Buscad, hallaréis. Llamad, se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y luego, al final, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le pidan? Promesas, 7 promesas nos serán dadas. Hallarás, se abrirá, recibirás. El que busca encuentra, el que llama tiene una puerta abierta. Nuestro Padre nos dará cosas buenas. Seguramente el punto acá de estas generosas promesas es decirnos, motívense a venir, oren al Padre. No es en vano cuando oran. Dios no está jugando con ustedes. Él responde, Él da cosas buenas cuando oramos. Motívense, oren continuamente, oren regularmente, oren confiadamente. Dios está disponible en diferentes niveles. Jesús nos motiva, no solamente a través de un número de invitaciones y promesas, sino también por 3 promesas diferentes. En otras palabras, Dios está listo para responder positivamente cuando lo encontramos en diferentes niveles de accesibilidad. Pide, busca, llama. Si el padre de un niño está presente y le pide lo que necesita, si el padre de un niño está en la casa, pero en lugar desconocido, él busca a su padre para lo que necesita. Si el niño busca y encuentra a su padre detrás de una puerta cerrada de su estudio, el niño llama a la puerta y recibe lo que necesita. El punto parece ser que no importa si encuentra a Dios inmediatamente cerca de usted, casi que lo puede tocar o es difícil de ver y aún con obstáculos de por medio, Él escuchará y le dará las cosas buenas porque lo ha buscado a Él y no a otro. Todo el que pide recibe. Jesús nos invita a orar cuando explícitamente dice que todos los que piden reciben, no solamente algunos. En el verso 8 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Cuando añaden la palabra todo en el versículo 8, Él quiere que superemos nuestro temor e indecisión de que de alguna manera funcionará para otros, pero no para nosotros. Claro que Él está hablando de los hijos de Dios. Aquí no todos los seres humanos, sino tenemos a Jesús como nuestro Salvador y a Dios como nuestro Padre. Entonces estas promesas no aplican para nosotros. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos o para ser hechos hijos de Dios, debemos recibir al Hijo de Dios, a Jesucristo, quien nos da la autoridad de la adopción. Para estos son las promesas. Para aquellos que reciben a Jesús. Cada uno de ellos que piden, reciben cosas buenas de su Padre. El punto es que ninguno de los hijos es excluido. Todos son bienvenidos e invitados a venir. Martín Lutero vio la forma en que Jesús motivaba aquí. Y dice, Él sabe que somos tímidos y miedosos y que nos sentimos indignos de presentar nuestras necesidades a Dios. Nosotros pensamos que Dios es tan grande y nosotros tan pequeños que no nos atrevemos a orar. Por eso es que Cristo quiere alejarnos de esos pensamientos tímidos. Quiere remover nuestras dudas y quiere que vayamos confiada y valientemente. Vamos hacia nuestro Padre. Lo hemos dicho implícitamente, ahora digámoslo explícitamente con toda su fuerza. Cuando vamos a Dios a través de Jesús, vamos hacia nuestro Padre. El verso 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Padre no era nada más un nombre a expresar para Jesús.
es una de las verdades más grandes. Dios es nuestro Padre. La implicación es que Él nunca nos dará lo que es malo para nosotros. Nunca, porque Él es nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial es mejor que nuestros padres terrenales. Entonces Jesús nos motiva a orar al mostrarnos que nuestro Padre Celestial es mejor que nuestros padres terrenales y que por mucho nos dará mejores cosas que lo que aquellos nos dieron. No hay maldad en nuestro Padre Celestial, a diferencia de nosotros que somos padres terrenales. El verso 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le pidan. Tengo entendido, y Jesús lo entendía aún mejor, que nuestros padres terrenales son pecadores. Por eso es que la Biblia repetidamente nos muestra no solo las similitudes entre nuestros padres terrenales y nuestro Padre Celestial, sino también las diferencias. Por otra parte, dice en la carta a los Hebreos 12, 9 al 11, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de santidad. Ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En Mateo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que Jesús va más allá de motivarnos con solo decirnos que Dios es su Padre y nos dice que Dios siempre es mejor que nuestro Padre terrenal, porque todos los padres terrenales son malvados y Dios no. Jesús es contundente y muy directo. Es un ejemplo claro de que Jesús creía en el pecado universal de los seres humanos. Él asume que todos sus discípulos son malos. Él no utiliza una palabra más suave. Simplemente dice que sus discípulos son malos. No limitemos nuestro entendimiento de la paternidad de Dios a la experiencia de nuestros propios padres. En vez de ello, debemos darnos cuenta de que Dios no tiene ninguno de los pecados y limitaciones y debilidades que han tenido nuestros padres o que nosotros tenemos. Y el punto es que Jesús resalta, aún los padres caídos y pecaminosos usualmente tienen suficiente gracia común para dar cosas buenas a sus hijos. Hay padres que son abusivos, pero en la mayor parte del mundo los padres se esfuerzan por el bien de sus hijos, aun cuando no tienen claro lo que es bueno para ellos. Pero Dios siempre es mejor, no hay maldad en Él. Por lo tanto, el argumento es fuerte. Si tu Padre terrenal te da cosas buenas, cuanto más tu Padre celestial te dará cosas buenas. Siempre cosas buenas a aquellos que se las pidan. Y hay algo implícito aquí que subraya la motivación. De arriba, la palabra todo. Aquel que pide, recibe. Y si Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son malos, entonces las únicas personas que pueden acercarse a Dios en oración son los hijos malos de Dios. Somos hijos de Dios y somos malos. En otras palabras, aún después de que hemos sido adoptados por Dios en su familia, el pecado está ahí. Pero Jesús dice, todos recibirán, todos los hijos de Dios. Veremos el por qué. Podemos confiar en la bondad de Dios porque Él ya nos hizo sus hijos. Aquí hay otro motivo implícito de por qué orar. Dios nos da cosas buenas como a sus hijos porque ya nos dio el regalo de hacernos sus hijos. Este pensamiento viene de San Agustín, porque ¿qué nos daría Él ahora mismo a sus hijos? ¿Qué no daría Él ahora mismo a sus hijos cuando piden? Si ya les ha dado precisamente eso, que sean sus hijos.
Ya vimos que ser un hijo de Dios es un regalo que recibimos cuando venimos a Jesús. Jesús dijo a los fariseos en Juan 8:42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, pero Dios no es su padre. Ellos rechazaban a Jesús, así que no todos son hijos de Dios. Pero si Dios libremente nos ha hecho sus hijos, ¿cuánto más nos dará lo que necesitamos? La cruz es el fundamento de la oración. Finalmente implica que en estas palabras está la cruz de Cristo como la base de todas las respuestas a nuestra oración. La razón por la que decimos esto es porque Él nos llama malos, pero también nos dice que somos hijos de Dios. ¿Cómo puede ser que la gente mala sea adoptada por un Dios completamente santo? ¿Cómo podemos asumir ser hijos y pedir y recibir y buscar y hallar y llamar a la puerta y esperar que se nos abra? Jesús dio la respuesta muchas veces. En Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida para rescatarnos de la ira de Dios y nos pone en la posición de hijos que solamente reciben cosas buenas. Mateo 26:28 dice en la última cena, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Por la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados cuando confiamos en Él. Por eso es que aunque Jesús nos llama malos, podemos ser hijos de Dios y contar con Él, con que Él nos da cosas buenas cuando le pedimos. La muerte de Jesús es la base de todas las promesas de Dios y de todas las respuestas de nuestra oración. Por eso es que decimos, en el nombre de Jesús, al final de nuestras oraciones, todo depende de Él. En resumen, Jesús realmente nos motiva a orar. No hablaría así acerca de la oración si su meta para nosotros fuera que no oremos. Así que Él nos motiva y nos motiva de por lo menos 8 maneras diferentes. Y una pregunta que podemos hacernos es ¿cómo entenderemos las promesas? En los versículos 7 y 8, pedís, os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Significa esto que todo lo que un hijo de Dios le pide es lo que recibirá? El contexto aquí es suficiente para responder esta pregunta. No, nosotros no recibimos todo lo que pedimos, y no deberíamos recibirlo. Y no deberíamos desearlo. La razón por la que establecemos esto es que no es porque nosotros en efecto nos transformaríamos en Dios, si Dios hiciera todo lo que pedimos. No debemos ser Dios, Dios debe ser Dios. Y la razón por la que no deberíamos querer recibir todo lo que pedimos es porque tendríamos que llevar una carga de sabiduría infinita que no tenemos. Simplemente no sabemos lo suficiente como para decidir infaliblemente cómo va a terminar cada decisión y cuáles serían los siguientes eventos en nuestra vida que sin contar la historia deberían ser. Pero la razón por la que decimos que no recibimos todo lo que pedimos es porque el texto insinúa esto. Jesús dice en el verso 9 al 10 que un buen padre no le dará una piedra a su hijo cuando éste le pida pan, no le dará una serpiente cuando éste le pida pescado. Y esta ilustración nos lleva a pensar, ¿y si un hijo pide una serpiente? ¿Acaso el texto responde que sí, el padre se la entregaría? Sí, responde. El versículo 11 dice, Jesús muestra la verdad desde estos ejemplos. Por lo tanto, cuanto más te dará tu Padre las cosas buenas, oiga, las cosas buenas cuando se las pida. Él solamente da cosas buenas. Él da cosas buenas, solamente cosas buenas. Él no nos da serpientes. Por lo tanto, el texto en sí está lejos de la conclusión de que el que pide se te dará, significa que pide y se te dará justo lo que pide cuando lo pides de la forma que lo pides. No dice eso. No significa eso. Si tomamos este pasaje completo, dice que cuando pedimos y buscamos y llamamos la puerta, cuando oramos como hijos necesitados, alejándonos
de nuestras propias fuerzas a nuestro confiable Padre Celestial, Él escuchará y nos dará cosas buenas. Algunas veces, justo lo que pedimos. A veces, justo cuando lo pedimos. Otras veces, en la forma en que queremos. Y otras veces, nos da algo mejor, o en un tiempo mejor, o en una forma mejor. Y obviamente esto prueba nuestra fe. Porque si pensamos que algo diferente sería mejor, lo hubiéramos pedido desde el principio, pero no somos Dios. No somos infinitamente fuertes, ni infinitamente justos, ni infinitamente buenos, ni infinitamente sabios, ni infinitamente amorosos. Y por lo tanto, es una gran misericordia hacia nosotros y hacia el mundo el que no recibamos todo lo que pedimos. Tenemos que creer en la palabra de Jesús. Si recibimos las palabras de Jesús, si no las recibimos, ¿cuántas bendiciones perderíamos? Pero si las recibimos, ¿cuántas bendiciones recibiríamos? Porque no pedimos lo que buscamos ni amamos. Bendiciones para nosotros, para nuestras familias, para nuestras iglesias, para nuestra nación y para nuestro mundo. Pidamos esas bendiciones de parte de Dios. Así que unámonos en un nuevo compromiso de darnos tiempo en oración, solos, en familia, en grupos. Es lo que debemos aplicar a nuestras vidas en estos días. Señor, gracias te damos por la invitación que nos haces a orar. Gracias porque pones este sentir en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras familias también. Que podamos disfrutar de la oración, de las promesas que están implícitas en ella y podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.